Vamos a la palabra de Dios y vamos a ir a un texto que ustedes seguramente van a recordar y está aquí en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 19, versos 17 al 25. Juan 19, 17 al 25. En el contexto de la crucifixión, dice el verso 17, y Jesús cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Verso 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. ¿Y qué dice ahora? Y María Magdalena. El único que registra que en el momento más difícil de la historia de Jesús, el único que registra que María estaba allí debajo es Juan. Juan, el discípulo amado. Los demás discípulos, Mateo, Marcos, escriben que las mujeres estaban mirando de lejos. Pero Juan, que es el que estaba con María, dice que junto a ellos estaba cerca, no lejos, cerca, junto a la cruz, su madre, la mujer de Cleofas y la María Magdalena. Nos sorprende, ¿no? Hemos aprendido de la vida de María que María se encuentra con Jesús y se tira a los pies de Jesús en el encuentro. Dijimos que ese encuentro en el que Cristo sacó de esa mujer 7 demonios, en el que Cristo sacó a esa mujer del hoyo de la desesperación, en ese encuentro María se tiró a los pies de Jesús. Y a partir de allí vemos toda la historia de María, la vemos a los pies de Jesús. Renuncia. ¿Qué significa a los pies de Jesús? Renunciando a ella. Ya no yo, sino Él. Renunciando, entregándolo todo. María a los pies de Jesús en el encuentro. María, la vimos en su casa a los pies de Jesús, lavando los pies de Cristo a los pies de Jesús en comunión. Como que María nos está diciendo que la vida cristiana, el discipulado cristiano, se vive a los pies de Jesús, no dejando que nuestro orgullo, nuestro yo, nuestra altivez de espíritu salga, sino que renunciando a todo lo que somos, dejemos que Cristo brille en nosotros. Maravilloso. En este proceso, María, ya la vimos que también el vivir a los pies de Jesús en comunión, ¿qué produce? Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, nos da convicción, nos da seguridad y entendemos que Jesús va a actuar, y eso es lo que hizo. ¿Recuerdan cuando vimos a María a los pies de Jesús el día en que su hermano Lázaro resucitó? Entonces, quiere decir que nos conviene vivir a los pies de Jesús. Eso significa renunciar, inclusive a nuestras dudas,
Eso significa renunciar. Eso significa tomar a Dios como el todo y aún así respetar sus silencios. Eso es fe. Eso es la fe. Es creerle a Dios, aceptar aún sus propios silencios. Y María nos muestra que aún en el momento más difícil, en el momento más crucial de su historia, María le cree a Jesús. ¿Dónde lo pusisteis? Ven, maestro, y ve. Y María, a los pies de Jesús, nos muestra la convicción de su corazón. Maravilloso, maravilloso, María. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tú vives a los pies de Jesús en el encuentro? A los pies de Jesús en comunión diaria. Esto produce convicción y esa convicción se desborda. ¿Qué dijimos anoche? Lo voy a repetir porque seguramente alguno quiere que repita esto. Yo no sé si alguno, pero lo voy a repetir. Yo les dije anoche que el cristianismo se encarna en una persona, Cristo. Se realiza en un acto redentor, la cruz. No hay cristianismo sin cruz. Se expresa en una doctrina, la palabra de Dios. Se vive en una moral, o sea, el discipulado. El cristianismo se vive, es experimental, se experimenta. Es una relación real, vital con Cristo. ¿Y qué dijimos también? ¿Cómo desborda el cristianismo? Se consuma en una adoración. Por eso, una de las formas de expresar nuestra adoración a Dios es el canto. Por eso nos encanta muchísimo tocar los instrumentos, cantar, pasarnos horas cantando. Yo les digo, canten más, porque cuando estemos en el cielo face to face with Jesus, lo que vamos a hacer es cantar y cantar y cantar. Por siglos sin fin, por la eternidad. Miren, hago un paréntesis para favorecer un poco a los levitas del siglo XXI. Miren, en el cielo se canta todo el tiempo, hay música en el cielo. Hubieron momentos en que el cielo no cantó. Cuando Lucifer cayó, el cielo quedó en silencio. Cuando el hombre cayó, el cielo quedó en silencio. Pero en el cielo, todo el tiempo hay alabanza, hay cánticos a Jehová. Y son cánticos nuevos. ¿A Jehová le gustan los cánticos nuevos? El otro día dije, la inspiración no se acabó en el último himno del himnario. Los levitas del Señor siguen vivos y se canta y se alaba, se consuma. Y cantar es una forma, es una de las maneras de poder adorar a Dios. También podemos adorar con el silencio. Ahora que estamos en el campamento allá, no pasa nada en el campamento. Está todo en silencio. Hemos salido con Susi a caminar y todo es tan bonito, el paisaje, te recrea tanto el silencio. El escuchar un poco el viento, tal vez algo de las hojas, las aves, ¿verdad? Entonces todo eso, inclusive el silencio, adora al Señor. Al Señor le encanta que lo adoremos en el silencio. Y algunos dicen, sí, porque la voz del Señor es como un silbido apacible. Sí, pero no te olvides que también es como estruendo de muchas aguas. A veces necesitamos el estruendo de muchas aguas. En la vida cristiana, nuestra adoración a Dios se expresa de 1000 maneras, pero toda la adoración a Dios empieza con una renuncia al yo. Empieza con una entrega. Aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que nos está mostrando María con su vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, el encuentro a los pies de Jesús, en el encuentro a los pies de Jesús en comunión, esto produce convicción, y la convicción entrega total. Y lo vimos ayer. Ayer vimos cómo María entregó todo lo que tenía por amor al Señor. Estaba con la llenura del Espíritu. Estaba siendo guiada por el Espíritu. Y María nos demuestra que aún ahí, en la entrega total, ella estuvo a los pies de Jesús, besando sus pies, secando
con sus cabellos los pies de Cristo Jesús. Y te hago una pregunta sencillita. ¿Tú besarías los pies de Jesús? ¿Besaría? Te pregunto, ¿no? Tal vez las damas podrían pero yo pregunto a los machos que están aquí. A los machos. Las damas podría ser, ¿viste? Porque yo les conté que me hace la pedicura y todo eso. No, a los machos les diría, ¿ustedes besarían los pies de Jesús? Yo no les voy a decir que sequen con su cabello porque tenemos todo el pelo corto, ¿verdad? Ya las mujeres tienen pelo largo. Pero ¿lo haríamos en una sociedad tan machista como la nuestra? En una sociedad donde la mayor parte de nosotros tenemos la mala costumbre de creernos los machos o los más fuertes, y a veces cometemos errores y traemos sufrimiento a nuestras mujeres. Me pregunto, fíjese, es importante la renuncia, es importante entender que la entrega total es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, una entrega en fe. Mas el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá en el Espíritu. Vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esa es la visión de Cristo para cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Por eso cuando yo digo que Jesús es justicia, santificación y glorificación, es justamente porque cuando vivimos en el Espíritu, vivimos en Cristo. Y Cristo lo es todo. Por eso no pagamos salvación. Por eso la salvación no es por las obras, sino ¿por qué? Por la fe. Porque el Espíritu Santo colocó en nosotros ese amar, ese impulso de la fe. Puso en nosotros fe. Y puso en nosotros la capacidad de cumplir las obras de la fe, el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso es vivir. Y María nos está mostrando. Y nos muestra todo esto porque hay momentos en que la crisis es tan grande y el chasco puede ser tan grande como en este caso, cuando María tiene que enfrentar la crucifixión. A ver, sí, una cosa es que Jesús le haya contado a María que lo van a matar, que están planificando matarlo. Y otra cosa es vivir lo que Cristo ya le ha dicho a María que va a suceder con él. Y aquí es donde yo quiero dedicar unos minutitos cortos a reflexionar acerca de la cruz del Calvario. Porque cuando lo vemos como historia, cuando lo vemos hacia allá atrás, a veces pareciera ser que es muy interesante y hasta emocionante. Pero, ¿qué significó todo eso para nosotros? ¿Qué significó el Calvario para María? Y aquí yo quisiera que empecemos a pensar un poco. María amaba a Jesús con toda su alma. Pero María era un humano como tú y como yo. Y cuando María es testigo del sufrimiento de Cristo, esto parte su corazón. ¿Saben lo que significó para María el sacrificio de Cristo? Es posible que ella no haya entendido todo, no lo haya comprendido todo. Pablo nos da una visión mucho más grande, posiblemente nos explica mejor. No sé si María terminó alguna vez leyendo a Pablo o no, si la mataron antes, yo no sé. Pero ¿habrá entendido todo lo que significó la cruz María? Miren lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Déjeme darle algunas cositas, simplemente cómo de alguna manera nosotros podemos imaginar lo que pudo significar la cruz. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros entendemos lo que significa paz para con Dios. Estamos en buenos términos con Dios. Por medio de la justificación, por medio de la salvación hecha real en la cruz del Calvario, yo les mencioné, el cristianismo se realiza en un acto redentor.
redemptor, un acto justificador, un acto salvífico, un acto reconciliador. Y acá nos dice el apóstol San Pablo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos. Ahora, si yo te preguntase a ti, ¿qué significa justificados pues por la fe? Bueno, ustedes llevan hace rato estudiando la Biblia. Y esto aquí no quiero que entren los pastores, porque yo ya sé que mis colegas podemos discutir un buen rato esto. A ustedes, pueblo, que hace rato venimos estudiando la Biblia. ¿Qué significa justificados pues por la fe? Justificados. ¿De dónde sale esa palabra, Pastor Homero? ¿De dónde la sacó Pablo? Justificados. Sin duda ese idioma que es idioma propio de una corte. Justicia, justificados, idioma de qué? De corte. Pablo está utilizando la palabra para explicarnos algo. No explica todo, pero para explicarnos algo. Justificados pues por la fe. Ya ustedes saben lo que significa la fe. ¿Qué es la fe? Creer, confiar, aceptar. ¿Quién la origina? El Espíritu Santo. ¿Dónde? Inside you, dentro de ti. Tú no puedes, ni yo puedo generar fe. La fe es un don divino, un don que viene del cielo. Y cuando hablamos de fe, ya cuando hablamos de un don divino que viene del cielo, ya va proyectándose a ser una fe salvífica. Una fe salvífica. No es lo mismo decir, bueno, me subo a un avión, no conozco al piloto, pero por fe yo voy. Eso no tiene nada que ver con la fe salvífica. Te estoy hablando de fe salvífica. Hay una condición en la que tú y yo estamos. Hay una situación en la que tú y yo estamos. Nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estamos cargados. Somos por naturaleza hijos de ira. Y esto lo dice el teólogo. En el capítulo 3 dice más todavía. Miren lo que dice el capítulo 3. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Verso 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los judíos o los publicanos o los gentiles. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Como está escrito, miren lo que dice. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron, ¿cómo se hicieron? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Notan nuestra condición? ¿En qué estamos? Estamos muy enfermos. Muy enfermos. ¿Enfermos en qué? En el pecado. Naturaleza caída. Naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros tiene sus tendencias. María tenía la suya. ¿Recuerdan ustedes? Encontró el éxito en el séxito. ¿Cuántas personas están caídas en su naturaleza pecaminosa? En su condición de pecadores. La gente a la distancia de un clic visita páginas prohibidas hoy. Imagínense la desesperación de la gente si no tiene internet ahora, enviciados en la pornografía, enviciados en el sexo, enviciados en todo aquello que le produce placer momentáneo, pasajero, efímero. Enrique Rojas, un psiquiatra español, dice que estamos en la era del exceso, que el mundo cambió después de las Torres Gemelas y el mundo cambió a peor después de la pandemia. Porque todos nos hemos digitalizado y a la distancia de un clic, niños, jóvenes y adultos son presa fácil. ¿Cómo le llaman, doctor? Está el doctor Feliciano, se me fue. ¿Dopamina? ¿Dopamina? Lo que te produce el placer y el deseo de seguir drogándote. ¿Saben ustedes cuánta gente en este momento, niños, jóvenes y adultos, no pueden parar de jugar sus jueguitos electrónicos
Y más en la pandemia, cuando nos encerraron a todo el mundo, internet se volvió, hizo un boom hacia arriba en pornografía, en sexualidad alquilada. ¿Y en qué? Y en todo lo que tiene que ver con estos vicios. Hay niños que matan a miles de personas para concursar, matando todo el tiempo. Así están, así están. No duermen, no comen. Un día un papá, que yo conozco y sé quién es, nombre y apellido y el nombre del hijo y todo, le tiró la ropa del muchacho a la calle. El muchacho no comía, el muchacho no se bañaba, el muchacho no salía de su cuarto. ¿Por qué? Porque estaba completamente adicto a los juegos electrónicos. ¿Cómo le llaman? ¿PlayStation? Antes le llamaban Nintendo. Super Nintendo, que yo ya Nintendo, ¿qué es eso? ¿Ya? Ahí están, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo te pregunto, si esa es la condición, ¿qué significa? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, éramos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y algunos cancheritos, a lo argentino, algunos cancheritos dicen, no necesitamos un salvador. No necesitamos quien nos ayude. No necesitamos un salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Jehová al mundo a su Hijo para condenar. No, Jesús no necesita condenarnos. Nos condenamos a nosotros mismos cuando nosotros negamos no solamente la existencia de Dios, sino lo que Dios ha venido a hacer por cada uno de nosotros. Esto no es un juego, esto es muy profundo y esto es muy sagrado, muy santo. Y entonces dice, Pablo dice, lo dice y trata de explicarlo mejor entre el verso 21 del capítulo 3, entre el verso 21 y el verso 26. Pablo trata de explicarlo y dice, pero ahora dice, aparte de la ley, el Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios. Otra vez justicia. ¿Qué es la justicia? Es una palabra que sale de la corte, sí. ¿Qué significa justicia? Acción salvadora de Dios. La acción salvadora de Dios en cumplimiento a su pacto de misericordia con nosotros. La justicia de Dios en un pacto bilateral. Dios te ofrece salvación y tú la aceptas. Si quieres. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de la confianza en Jesucristo, de aceptar a Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Justicia de Dios, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos, fariseos, saduceos, gentiles, todos. Pablo tiene una lucha, Pablo la presenta allí en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no hago, y lo malo que no quiero, eso hago. Entonces, por eso Pablo, cuando desarrolla su teología de la justificación por la fe, su teología de la salvación por la fe, de la redención por la fe, de la reconciliación por la fe, de la propiciación de Dios que aceptamos por fe, está diciéndonos algo muy importante. Y dice él, verso 24, siendo justificados. ¿Qué significa justificados? Siendo, algunos lo hacen fácil, perdonados. Un poquito más profundo, siendo, porque como es una palabrita que viene de la corte, siendo, para mí, a mí me gusta mucho la palabra, siendo indultados.
¿Cómo? Siendo indultados. Eres culpable. Eres un pecador. Pero porque crees en mí y porque me aceptas como Señor y Salvador, yo te declaro inocente. Siendo justificados, siendo declarados inocentes, siendo declarados justos, gratuitamente, por su gracia, la buena voluntad de Dios impulsada por su amor, la buena voluntad de Dios a favor nuestro por su gracia. Mediante, aquí viene otra metáfora interesante, mediante la redención. Esta palabra redención ya no viene de la corte, ya la saca Pablo del mercado. La saca del mercado porque redención significa comprar de nuevo. Redención significa pagar un precio. Redención significa rescatar, pagar un precio muy elevado. ¿Precio de qué? ¿De qué tipo de precio estamos hablando? De sangre, de sangre. Miren, la cruz no es un teatro. La cruz no fue un momento, un lugar de práctica para Dios. Algo pasó, algo muy intenso, algo muy profundo pasó en la cruz del Calvario. Posiblemente María no entendía todo esto, pero hoy con la palabra de Dios podemos entender lo que sucedió en la cruz del Calvario y poder nosotros tirarnos a los pies de Jesús aún en la cruz del Calvario como lo hizo María. Un precio, se pagó un precio de rescate por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios te ofrece. El Señor dice la palabra de Dios en 1 de Juan, que Él murió, justificó a todo el mundo. Justificó a todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Y eso no lo podemos negar. Pero no todos gozan de la bendición de esa justificación. ¿Por qué? Porque tienes que aceptarla. Tienes que creer en ella. Y dice la palabra de Dios, siendo entonces justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿De dónde sale esa palabra? Ya no sale de la corte, ya no sale del mercado. ¿De dónde sale? Propiciación. ¿Saben de dónde sale? Del santuario. Del santuario, de los sacrificios. Los corderos que eran sacrificados en lugar de propiciación significa desviar. Desvías la ira, el castigo. ¿A quién? A un sustituto. Alguien una vez me preguntó, ¿y qué es la ira de Dios? Tú dices, Dios tiene ira. Dios es un Dios de amor. Pero cuando nosotros decidimos en nuestra vida alejarnos completamente de Él, la ira de Dios es lo que tantas veces nos dice Pablo y muchas veces aparece en la Biblia. Es el que cuando tú no aceptas, simplemente eliges estar lejos de Dios, Él respeta tu decisión. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Romanos 1 dice. ¿Qué dice Romanos 1? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, verso 21, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sí sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y a dónde los llevó su necedad? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Miren lo que dice. Por lo cual Dios, ¿qué hace el Señor? Los entregó. Eso es lo que decidieron. Eso es lo que querían. Entonces Dios ya no actúa. Los entregó a la inmundicia, a lo que ellos decidieron, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpecitos, ya que cambiaron la verdad de Dios y pusieron la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios no actúa. Por esto Dios los entregó, no actuó, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se envanecieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, porque cuando Dios no actúa, tú y yo estamos perdidos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, o sea, no actuó. Ellos decidieron vivir como quisieron. Y entonces los entregó, ¿qué dice ahora? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo es esta vida? Estando entonces su ego, su altivez de espíritu, sus razonamientos, su forma de ver la vida, colocando, en vez de colocar a Dios en el centro de su mente, colocando animales, seres humanos, ideas, filosofías. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hicieron ellos? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué dice? De muerte. ¿Qué no hay cuando no está Dios? Vida. ¿Y quién decide? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Juan 3:18. Dice la palabra de Dios en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, Pablo, cuando nos enseña en Romanos, nos dice algo profundo en este capítulo 3 de Romanos, tratando de explicar Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Dice en el verso 24 del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate, el pago, el precio elevado que se pagó en la cruz del Calvario, a quien Dios puso como propiciación. O sea, en otras palabras, Cristo, nuestra justicia, Cristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros pecamos y en él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está la verdad?
¿Dónde está el único lugar donde podemos encontrar vida? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptarle con humildad, rendirnos a los pies de Jesús, hacer lo que María hizo, que nos mostró en toda su vida de discipulado, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de ¿qué? De manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? ¿A quién justifica? A aquel que es de la fe de Jesús, aquel que en Él cree. Por eso me encantó cuando Pablo dijo en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Fue en una cruz donde Jesús murió por mí. Fue en una cruz donde Jesús me dio la salvación. Fue en esa cruz envuelta en sangre derramada, y por Jesús tengo mi deuda cancelada. Pero la tumba no lo pudo retener, y al tercer día Él volvió a resplandecer. Resucitó envuelto en gloria y alabanza. Y hoy su victoria, hoy me llena de esperanza. María estuvo debajo de la cruz. María experimentó el dolor, la tristeza de esa cruz. Yo cuando le imagino a María, mis hermanos, debajo de esa cruz, wow, yo pienso a María mirando los piececitos de Jesús. Pienso a María mirando los piececitos de Jesús. Esos pies que con tanto amor ella lavó. Con tanto amor ella secó con sus cabellos. Pero María estuvo debajo de Jesús. La presencia de María en la cruz le recordaban a Jesús que no todo está perdido. La presencia de María en la cruz, yo le imagino a María mirando esos pies destrozados por esos clavos, pero Jesús mirando a María, mirando a los pocos que quedaron. Todavía sentía Jesús en la cruz del Calvario el olor de aquel perfume de nardo. Valió la pena porque alguien creyó en Él. Alguien creyó en Él. Después se van sumando algunas conversiones importantes en ese momento. La tradición dice que se llamaba Dimas, vaya a saber si se llamaba o no, aquel ladrón que en la cruz del Calvario encontró perdón y salvación. Allí estaba un centurión romano. Allí estaban algunas pocas personas que en el momento final de la cruz entendieron que lo que Cristo Jesús hizo fue para salvación. Y yo pregunto, ¿y si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna? Y Él es nuestro Salvador. ¿No les parece maravilloso el que podamos entregar nuestra vida al Señor y caminar cada día para honrarle a Él? Y aun cuando vengan las pruebas más difíciles, como en el caso de María, estar a los pies de Jesús, siempre a los pies de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren estar a los pies de Jesús? Amén, gloria al Señor, rinden su corazón. Hay personas que han decidido esta semana, van a unirse a nuestra iglesia por la fe. Van a unirse a nuestra iglesia. Pero el sábado tenemos bautismo. Este sábado tenemos bautismo. Y la pregunta es, ¿habría alguna persona que comprendiendo esto, al igual que María, quisiera rendir su vida
a los pies de Jesús y ser bautizado este próximo sábado? Mira, no me respondas ahora, piénsalo. Pero quiero que escuches una canción que, pensando en la cruz del Calvario, algo de la letra te la mencioné, espero no olvidarme la letra. Algo de la letra te mencioné aquí. Una canción que hice en estos días el año pasado, en estos días de pandemia. Me puse a tocar la guitarra y saqué esta canción que la titulé Fue en la cruz. Y yo le pedí a mi amiga Lulu, de cariño le digo Lulu, pero es Lourdes Chazarreta. Ella va a acompañarme haciéndome una voz ahí de acompañamiento, Lulu. Fue en una cruz donde Jesús murió por mí. Fue en una cruz donde Él pagó mi redención. Fue en esa cruz llena de sangre derramada. Y por Jesús tengo mi deuda cancelada. Pero la tumba no lo pudo retener. Y al tercer día Él volvió a resplandecer. Resucitó envuelto en gloria y alabanza. Y su victoria hoy me llena de esperanza. Y aunque se fue, me prometió que volvería otra vez. Que hay un lugar que ha preparado para mí, que vuelve pronto, que vuelve pronto, que vuelve pronto, porque está llegando el fin. Confío en Él, pues sé que su promesa es fiel. Y esperaré pacientemente a mi Rey. Predicaré y cantaré de mi esperanza, pues su victoria hoy me llena de alabanza. Y aunque se fue, me prometió que volvería otra vez, que hay un lugar que ha preparado para mí, que vuelve pronto, que vuelve pronto, que vuelve pronto, porque está llegando el fin. Y aunque se fue, me prometió que volvería otra vez, que hay un lugar que ha preparado para mí, que vuelve pronto. Si vuelve pronto, Él vuelve pronto, porque está llegando el fin. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Poderoso Dios, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido abrir tu palabra y comprender, oh Dios, el amor profundo que María te tenía. Aún, Señor, en medio del gran dolor
de verte crucificado en el madero, María estuvo allí, cerca a la cruz, a tus pies. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos aclara, nos muestra. De alguna manera Pablo en sus metáforas nos muestra tu inmenso y maravilloso amor. Guíanos, Señor, para que también nosotros podamos seguir viviendo a tus pies. Llévanos con bien a casa esta noche y tráenos, Señor, pronto para estar juntos y poder cerrar esta semana en victoria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.